Saludos, bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Estamos en directo con el profesor Tristán Castell de Pinós y tenemos que hacer una extensión del tema tratado hace 24 horas que ha causado gran interés que no ocurría en Sapiens desde hace muchos años. No sé si es por el formato que nos ven las caras, profesor Tristán, o por contenido expuesto que ha sido replicado por muchos lugares. Bienvenido nuevamente. Bueno, pues aquí estamos los dos. Yo creo que los dos no somos muy guapos, o sea que no será por nuestras caras. Bueno, sí que somos gente interesante, pero que realmente pues el tema tiene mucha chicha, ¿eh? Porque no es nada baladí, ¿eh? Es decir, no es una cosa más que ocurrido. Nos acordamos de aquello de Eurovisión, que también fue patético y no sé qué, que bueno, que era una piedra más en el camino hacia esa mítica y peligrosa agenda tan absolutamente cantada por toda esta gente, perdón, gentuza, ¿no? Y entonces, pues claro, esto yo creo que es un acto final, ¿eh? Es decir, si había una guerra oculta, chicos, todos nosotros, amigos oyentes de Sapiens, esta vez nos han declarado abiertamente la guerra. ¿Y cómo lo veo yo? Porque, claro, se ha hablado muchísimo de qué tal, simbología, que si Dionisos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Creo que nos estamos mareando la perdiz y no vamos al núcleo del acto, ¿eh? Porque esto realmente es un acto singular y que desencadenará en el futuro muchísimas consecuencias. En primer lugar, yo diría que no sé, que si hubiera de poner un título a un reportaje de esto, diría que, parafraseando aquel libro maravilloso de Crónica de una muerte anunciada, diría que en este caso es crónica de una muerte aceptada. Porque claro, París en estos momentos, y como digamos uno de los corazones de Europa, ha muerto a manos de un político inepto. El, yo siempre le llamo con todo cariño el incendiario de Notre Dame. Y que este hombre ha vendido esa ciudad de la luz a la oscuridad y al Moloch del dinero. Y claro, todo el mundo en estos momentos, hay el Comité Olímpico, pues ahora se ha dado cuenta de que esto se les ha ido de las manos, ellos sabían perfectamente lo que se iba a hacer aquí. Y después el propio gobierno francés ha procurado también borrar imágenes de Internet, o sea, para que la cosa, me dices, la herida no fuera tan profunda, pero señores, el gobierno francés es culpable. París es la joya de la corona de Francia, pero yo diría que ha sido siempre también una de las joyas de la corona de Europa. Todo lo que se hiciera en París, la ciudad además del arte, de tantas cosas que han salido positivas. Luego hablaremos de las negativas, que hay unas cuantas también, y que estas cosas negativas están escondidas detrás de lo que hoy ha aparecido en esta ceremonia de iniciación de los Juegos Olímpicos. Yo desde aquí reclamo que se inculpe al gobierno francés de este ataque frontal contra la cultura europea, porque ellos conocían exactamente el diseño del acto, estaban perfectamente al día y son los auténticos responsables. El famoso diseñador del acto no es responsable. A este señor, si le hubieran dicho que no querían esto, pues no lo hubiera hecho quizás otra cosa, o hubieran buscado a otra persona que hubiera representado de una forma más digna a Europa y a la ciudad de París. La famosa señora Ballena que ocupa digamos, la zona central de la iconografía, esta que ahora se van a apresurar a decir que no tiene nada que ver con la Santa Cena, que ya no personifica a Cristo, que esto es un cuadro que se conserva en no sé qué parte del Museo de Francia, que no sé qué. Perdonad, no os disculpéis. Lo que sabemos es que esta señora, vamos a ver si le podemos llamar señora, pero en fin, le estamos haciendo un favor, quizás, ¿no? Porque ella misma se define en su perfil como lesbiana, gorda y judía. Es decir, que podemos utilizar sus mismas palabras, porque creo que no, ella no lo interpretaría como un insulto, por cierto. Entonces, esta señora en su perfil de TikTok está promocionando una cosa
que a mí me pareció espeluznante y que es la antesala de todo lo que ha ocurrido aquí. El Nuevo Testamento gay. Esto está puesto allí. Esto está puesto allí. Entonces, ahora que no nos vengan a explicar tonterías de que si es de otro cuadro, que si no tiene nada que ver con la Santa Cena. Y Bueno, además hay una si me a ver, permites, Tristán, sí, rápidamente se ha intentado, pues, eh, se ha pedido perdón, disculpas sobre esta escena desde la organización y rápidamente se ha buscado, pues, un antídoto de aquel cuadro ya no de la Última Cena, del gran Leonardo da Vinci, queridísimo por nosotros, sino de Jan sí, Hammerz van Bilgert, un cuadro de sí, 1635 que era el festín de los dioses, ¿no? Y allí, nada pues, que ver. bueno, de ahí viene, pues, los dioses del Olimpo, el Olimpo, pero Nada, nada, después nada. de esta mujer que puede ser lo que sea, ¿no? En su vida privada puede ser lo que sea. Pero No, le ella dijeron, lo acepta. tú te tienes que pintar, ¿eh? Y la pintaron de ese color azul que hablamos ya hace un tiempo de, ojo con este tono de color azul tan Sí, 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 sospechoso que están en algunos lugares. Eso es un mensaje, ¿no? sí. Bueno, todo está lleno de mensajes y de guiños, pero vamos, yo iría un poquitín, digamos, al corazón Hmm. de, digamos, de lo patético, porque vamos a ver, será una, una representación bufa de la Santa Cena. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Podemos aceptarlo como cristianos? Bueno, supongo que no. Los no cristianos quizás no se han sentido aludidos, pero qué curioso. Han sido el gobierno iraní el que ha señalado que es un sacrilegio para los cristianos y es un insulto para todas las gentes que tienen una idea de una vida superior a través de la religión, lo que se ha hecho en París. Bueno, al menos ha habido alguien que ha levantado la mano, porque es que, claro, otras manos no se han levantado y miro hacia Roma, por cierto, lo cual me llena de extrañeza, ¿eh? Bueno, quizás no, porque hemos hablado que, bueno, que el actual papa, pues bueno, quizás, digamos, está ahí un poco, yo diría que no es digno de la silla de San Pedro, a mi forma de ver, ¿no? Y esto quizás es otra de las cosas que me aseguraría o me daría, me tienes, me tienes la razón en tanto en cuanto yo pienso eso, ¿no? Lo que sí fue, Alguien debería haber... lo que sí fue Dime, sospechoso, dime. Tristán, fue aquel beso de Joe Biden al Papa Francisco, que incluso el Papa Francisco Sí, se quedó sí, así. sí, 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 Pero claro, sí, sabemos sí, que a veces hay energías que se transmiten, saltan de cuerpo a cuerpo. Eso fue sí, una sí, cosa sí, que a sí, mí me sí. llamó muchísimo la atención, más allá de un gesto de cordialidad de amistad, porque si no, lo que haces es dar No, un buen abrazo de buenos colegas, de buenos mandatarios. Eso fue algo. no, no. Fue totalmente sobrepasado ese gesto de este señor que era el nuevo Tutankamón, porque claro, un señor que digamos a su edad conserve esta, esta piel tan lozana, y ya sabemos que los que toman estos productos tan especiales, ¿no? De la élite, digamos, del Deep State, ¿me entiendes? Pues bueno, claro, se conservan muy bien, pero también digamos, se conserva muy bien cuando se pone algún tipo de máscara de silicona, digamos, como muy rejuvenecida. Pero bueno, esto es un tema Sí. que, digamos, excede el ámbito de lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Para mí, la Volvemos, parte más volvemos al, importante, al ritual de París, que además tú dijiste algo sí, y lo han comentado muchas personas. El sí, profesor Tristán habló de 100 días. ¿Cuándo empieza el punto cero? sí. Pues que ha empezado ya. ¿100 días para qué? Bueno, empezamos, yo no recuerdo ahora, hace quizás un par de semanas, cuando hablamos del incendio de la Flèche de la Catedral de Rouen, ¿eh? Y aparte, antecedimos en que esto era un signo de que iba a ocurrir algo muy importante. Y dijimos que, aparte, comentamos que Monet había pintado 30 veces, 30 cuadros de la fachada oeste de la Catedral de Rouen. Y con que anteriormente habíamos comentado otra cosa sobre digamos, una aparición de una pintura muy especial en un momento muy especial de la historia, que ahora volveremos a conectar aquí, pues ya
de alguna forma antecedimos que todo esto iba a producir algo. Y me preocupaba a mí especialmente de que podría ser, digamos, digamos, el signo que antecediera a la famosa guerra que se está de alguna forma cantando en todas digamos, las cortes políticas europeas, ¿no? Bueno, tenemos esto, yo creo que es muy importante sacar digamos, la culpabilidad de los creadores, incluso, pues bueno, de este señor que se llama Tom Joly, que ha sido pues el supuesto diseñador de todo esto, y que, bueno, curiosamente es íntimo amigo de Alexander Soros, el hijo de el famosísimo MTS predicador del nuevo orden mundial. Bueno, por algo será también, ¿no? O sea, habrá aquí quizás otras manos que habrán intercedido para que todo esto siguiera adelante, ¿no? Pero a mí esto lo que quizás me preocupa mucho más es el hecho de que quizás detrás de toda esta historia de ir buscando las simbologías, que si los caballos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, entonces me preocupa quizás más porque haya una especie de fin oculto y que sea el auténtico fin y que sea el verdadero ritual, ¿no? Porque sí que hablamos de que realmente los caballos tenían como una cierta referencia a los caballos del Apocalipsis, bueno, no sé, de una forma muy general, porque el caballo blanco es el primero que, digamos, que rompe los primeros sellos, el caballo, digamos, de un color pálido, que hay unas, depende de algunas traducciones del Apocalipsis, de un color pálido, de color marfil o de color amarillo, sería el que auténticamente llevaría a lomos la muerte, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la aparición del caballo, vamos a decir que es de una forma clara y evidente, que es la recreación del arcano de la muerte, que es lo que dijimos en aquel momento. Aparecerá otro caballo mecánico después por la noche que navegará por el Sena, que hay muchísima gente que ha dicho que es, digamos, la recreación de la diosa Senanqua, que es digamos, la divinidad galocéltica que en un momento determinado estarían las fuentes del Sena y que es la que habría dado el nombre al Sena. Pero que, claro, yo realmente hasta donde yo conozco, las representaciones escultóricas de esa divinidad galocéltica, pues bueno, simplemente pues una señora que va en una barca todo lo que lo queda. Por lo tanto, el caballo no sé de dónde sale. En este sentido, sí que creo que el caballo, este mecánico de la noche, tiene un cierto sentido más apocalíptico que no representativo del viaje por el Sena de esta diosa que habría dado el nombre a esta magnífica corriente de agua que baña la ciudad de París, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa un poquitín de todo esto es que de toda esta historia hay algunas cosas que voy a comentar. Una última de la señora esta, digamos, rellenita, que en su perfil, aparte de esa cita o esa invitación a la creación de un nuevo testamento gay, tiene, pues bueno, pues los típicos símbolos en la que sí la bandera arcoíris, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Y frente a la bandera del arco iris tiene un puño cerrado de color negro. Entonces esto digo, bueno, esto es una invitación a un nuevo Black Power. ¿Tiene alguna relación a estas oleadas de inmigrantes que nos vienen del continente negro? ¿Tiene alguna relación? ¿Esto es una incitación a una nueva situación, a un nuevo poder que se va, nunca mejor dicho, y de forma puramente coloquial de apoderar de Europa? Esto me causa, digamos, una cierta inquietud. Pero hay otra cosa que me causa más inquietud ahora y tiene que ver con nosotros, con los españoles. Y es que el, en el acto de inauguración había una presencia de la monarquía española, el rey Felipe y su esposa. ¿Eh? Entonces, bueno, mira perfectamente que están allí muy contentitos y aplaudiendo mucho y de pronto la reina se lanza
a un signo con el puño cerrado en el más puro estilo, digamos, de un militante comunista de la vieja época. Digo, ¿qué sentido tiene esto? Realmente se ha Bueno, hablado a lo mucho. mejor era para dar fuerza, ¿no? Que yo, vamos allá, ¿no? Sí, sí, pero yo lo veo como un poco raro, ¿eh? Es más, yo creo que sí, nadie lo ha comentado, pero imagino que si el rey Felipe hubiera hecho un saludo falangista, en estos momentos toda la izquierda española estaría hablando de la fachosfera, etcétera, 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 e incluso pues internacionalmente. Pero yo lo he mirado muchas veces y veo el signo del saludo comunista. Se ha comentado muchas veces que esta señora pues ha sido el caballo de Troya que ha entrado dentro de la monarquía española. Bueno, a los hechos del futuro nos atendremos, veremos cómo se desarrolla toda esta situación. Pero en cualquier caso, fue un acto totalmente desafortunado. ¿Eh? Y una Porque, cuestión, ahora que hablas de monarquía, Tristán, ¿cómo puede ujú, ser que hubiesen tantos monarcas de Europa y algunos de fuera en el acto inaugural y presentas en un tono sarcástico, irónico y diría yo desagradable la cabeza cortada de Marioneta, que María que fue Antonieta, María guillotinada? Antonieta, Eso fue sí, un sí, mensaje claro para algo, un escarnio, un decir, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que una de las cosas que va a ocurrir con la entrada de la nueva agenda será un cambio de poderes, ¿eh? Hasta ahora, pues digamos, ya sabemos que toda la cumbre, esta luminosa de la pirámide maravillosa y que sabemos que es el signo de los Illuminati, pues representaba, pues bueno, a todas las monarquías europeas, a la aristocracia negra, al Vaticano y la cumbre de todas las logias mundiales, ¿no? Pero claro, a ver, ahí hay un poder muy importante de las monarquías y quizás ahí en el nuevo mundo, por decirlo de alguna forma, también habrá como un descabezamiento, ¿eh? Hemos de pensar que también en la ribera del Sena desemboca una calle que es la de Saint-Denis, que es la que conmemora o da, digamos, una relación histórica al primer obispo de París, que era Saint-Denis, que fue decapitado por los romanos. Es decir, que aquí, después, la época de la Bastilla, el invento cruel de la guillotina, y bueno, estamos un poquitín dentro de ese mismo lenguaje, porque ya hablamos en el otro programa que hay una serie de poblaciones del Medio Oriente que en estos momentos, hasta hace muy poco, su práctica de castigo, digamos, a los cruzados ha sido el decapitamiento. Y por lo tanto, con que toda esta mezcolanza social de procedencias digamos, de habitantes de Francia, de procedencias de Medio Oriente y de, repito, el continente negro, en el cual pues, se profesa una religión que no es la cristiana, pues me parece que también ahí hay un mal paso o una invitación que podría ser peor, ¿sabes? te voy a hacer preguntas que he recogido un poco de las personas que escucharon la primera parte, a ver si te Mm, parece bien. Hay otro detalle curioso que el transcurso durante el famoso, la presentación de todo en el Sena, en el río Sena, es exactamente de 6 kilómetros y va Tristán, pues curiosamente desde el puente de Austerlitz, ¿eh? cuando Napoleón, sí. Napoleón ganó aquella famosa batalla sobre un río helado y Jena, ¿no? Otro puente. O sea que aquí hay quizás algún mensaje oculto, decir, mira, aquí estamos tal, tal. Pero después hay otra pregunta, ya nos responderás, ¿eh? Y después otra pregunta. Se ha mirado milimétricamente que toda la organización del acto no, pues, ¿cómo decirlo? No generara lo que ha generado sobre la comunidad cristiana ningún malentendido, ninguna provocación sobre la comunidad musulmana. Sí, Se ha mirado la musulmana. milimétricamente porque si Sí, no, sí, sí. ¿qué hubiese pasado? E incluso se decía, a ver qué hacen que pueda arder París, que no sería la primera vez que hay disturbios, ya recordemos en otros gobiernos que ha habido disturbios tremendos. Bueno, ya hemos visto cómo fue el primer partido entre Marruecos y Argentina.
O sea, y ya se han encontrado, digamos, dos psicosferas muy diferentes, religiosas y sociales, y bueno, fue un caos ese partido. Bueno, esperemos que en otras situaciones y en otras competiciones todo esto no se agrave, porque, a ver, hay una población muy sensible en toda Francia a todos estos actos y yo en este sentido estoy esperando el final, la conclusión de los juegos para sentarme un poco más tranquilo en casa. Ujú. Eso ya os lo avanzo porque realmente es ahí veo un problema bastante complicado. Tampoco sabemos cuál ha sido el origen del hackeo de los trenes, de todo esto, que bueno, sigue dando muchos problemas en estos momentos. Y bueno, que claro, y después hay otra cosa que es muy importante, que es Ujú. que estamos hablando de que, digamos, a mi forma de ver toda esta especie de escenografía absolutamente sin sentido, porque no tiene sentido tampoco. Es una acumulación de hechos absolutamente zafios y que ¿sabes? Que no tienen un lenguaje, ¿sabes? No hay un relato. Simplemente es una acumulación y una acumulación de cosas absolutamente feas. A mí me preocupa más, y vuelvo un poco a lo que quería decir antes, eso es una expresión de la fealdad absoluta, no, no tan solo de una fealdad que es contraria a la idea olímpica, al cuerpo atlético, al Ujú. cuerpo bien cuidado y sano, sino que es justamente todo lo contrario, lo cual me parece absolutamente brutal. Porque es que aquí yo entendería que en París se hubiera hecho la gran feria del amor, no sé qué, y que pasara todo eso. Pero que en un acto olímpico, donde van atletas que son personas que cuidan, tienen una disciplina corporal, y eso sobre todo también tienen una disciplina mental, que buscan un objetivo en su vida, que quieren dar a la sociedad, ¿ves? El ejemplo de ellos mismos. Pues claro, ¿ves? Todo lo que se ha planteado desde principio en este acto es totalmente contrario. Y por lo tanto, aquí hay una antítesis, que es lo que yo quería también incidir. En esta antítesis descarada, desvergonzada, sin tener en cuenta a ninguno de nosotros, porque aún nosotros somos adultos y podemos ver esto, nos podemos incluso hasta reír de lo patético que era. Pero en algunos momentos es absolutamente patético todo lo que ves allí. Y hay gestos y personas, y yo lo siento, estos transvestidos que han sido utilizados han quedado, digamos, pobres, absolutamente ridicularizados, y bueno, yo creo que es un insulto a su propia condición incluso. Pero quiero decir que nosotros podemos soportarlo, pero ¿y las familias que estaban viéndolo con niños? ¿Nadie pensó en eso? Nadie pensó que habría niños que les gusta muchísimo el deporte y que en sus colegios practican, pues yo qué sé, ¿me entiendes? Una gimnasia rítmica, lo que sea, ¿me entiendes? O no, que puede ser una disciplina olímpica y que pueden pensar que algún día llegarán a unas Olimpiadas y serán unos atletas reconocidos. ¿Qué vieron allí? Algo esperpéntico, absolutamente esperpéntico. Yo creo que eso es realmente el punto. Es una auténtica apología, es un aquelarre, es esperpéntico de lo feo, no hay nada elegante, no hay nada creativo, no hay nada que aporte a la sociedad, nada que nos dé una esperanza, porque señores, si el futuro que nos espera es ese, por Dios, yo me apeo de este tren. Y creo que muchos de nosotros también nos gustaría apearnos de este tren. Ha habido muchos comentarios sobre las anteriores celebraciones olímpicas, que sí, que sí no, que si la de Londres, que apareció otro toro también, que era un símbolo de Baal, etcétera, 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 etcétera. Y hay mucha gente que ha presentado como un ejemplo de cómo se tiene que hacerlo de Barcelona. Perdonar. Yo en 1992, cuando vi todo lo que estaba pasando allí, me quedé en aquel momento, lo que pasó en Barcelona sobrepasaba también la creatividad. Además, había una serie de elementos que se construyeron dos torres gemelas, como las que entonces estaban en la actual zona cero de New York. Había una interpretación de las dos torres. Sabemos que a través del tarot, nuestro querido Tolkien también ya nos explicó muchas más cosas sobre todo esto y muchas más cosas que fueron ocurriendo. Yo fui una de las primeras personas que fotografió la demolición
de las antiguas fábricas modernistas que había en la zona este del Poblenou, donde se instaló la ciudad olímpica. Y fui después comprobando todo lo que iba ocurriendo. Pero había algo muy importante. La ceremonia se realizó ¿dónde? En Montjuïc, el monte judío. ¿Mm? Vamos ahí, cuando hablamos de la visita de Obama y Hillary Clinton a Barcelona, abundamos mucho sobre la significación esotérica de todo esto. ¿Eh? O Ujú. sea que ahí ya dimos una pista bastante importante. Pero lo más importante que al final, también en una especie de aquelarre masivo, digamos, montado por una compañía, digamos, escénica reconocida, muy reconocida, no tan solo en España, sino fuera, en ese montaje escénico brutal se hacía volar por encima de las cabezas unas esferas que tenían unas trompetitas que desgraciadamente después nos han recordado mucho al diseño de aquel famoso bichito que nos dio tanta, no digo el qué, ¿me entiendes? El Pero innombrable. el innombrable. Pero es muy curioso que no voy a nombrar el innombrable, que la mascota que se puso en aquellos momentos se llamaba Kobe. Perdón. ¿Eh? Era Sí. un perrito diseñado por Javier Mariscal, pero qué curioso, ¿verdad? Y entonces también había muchas otras cosas. Claro que el señor Freddie Mercury o Alfredo Mercurio, que vamos a ver, ya tiene, él era un tío muy inteligente, eso es muy cierto. Y además era un gran amante de la música que conocía muy a fondo la ópera. Y eso es una cosa que yo le reconozco y me saludo a su espíritu desde aquí. Pero en aquellos momentos era una persona que tenía el virus del SIDA. Y perdón, Montserrat Caballé, y es que te han puesto a otra señora de sobrepeso que nada tiene que ver contigo, pero que tampoco en aquel momento, digamos, era lo más, no sé qué, ¿me entiendes? O sea, que ya Bueno, pero empezábamos mal. yo creo que por la admiración que tengo a Freddie Mercury y su timbre musical y su calidad acústica y los Sí, sí. éxitos que no había tema que sacaban que era éxito, que aquello fue más combinar una voz más moderna con una voz más de Y él soprano y la canción realmente a mí me ponía era bonita, sí. el vello Él de era un gran punta. admirador de Pero Montserrat Caballé. ¿Eh? Montserrat no ha Caballé no ocurrido lo es mismo una en voz. esta actuación. Después, No, no. Tristán, hay otra pregunta que te quiero hacer, ¿eh? Una más relacionada con esto que hay aquí detrás, pero la primera, la antesala es, ¿qué hace un becerro de oro? Un becerro Vamos ahí, de oro al lado de vamos ahí, los aros olímpicos. Oiga, es vamos como ahí, si vamos coges, ahí. permíteme, un arroz de montaña y le pones en medio del arroz, pues, ¿qué te voy a decir? Un zapato. Oye, ¿esto qué pinta aquí? Vamos ahí, porque aquí nos encontramos ante una autodeclaración de Sodoma y Gomorra. ¿Eh? Alguien ha buscado el arquetipo y ha dicho, muy bien, nosotros somos esto y lo vamos a enseñar al mundo. Y por eso digo que este es un momento excepcionalmente peligroso. ¿Eh? Antes de ir a lo del becerro de oro, algo que ha quedado absolutamente subyacente en el debate sobre si era de Leonardo da Vinci, sobre no, que si el Dionisos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si el caballo blanco, que si no sé qué. Y es lo siguiente, la antorcha olímpica es entregada a unos niños multirraciales que después de pasar por unas catacumbas llenas de cráneos, llegarán a la ribera del Sena y se lo entregarán a un señor que aparece primero saltando por los tejados de París como si fuera un Jolly Joker, con un vestido de esos parecido a los del siglo XV-XVI, y que de pronto salta a la Plaza de la Moneda y se dirige al Palacio de la Moneda en París. ¿Eh? Vamos a ver qué relación tiene esto con lo que ahora os voy a explicar. Esa antorcha es entregada por los niños de noche ya en la ribera del Sena a ese señor. ¿Y ese señor quién es? Ese señor es Acaronte, el barquero negro que conduce las almas al Hades. Y ahora doy un salto hacia atrás a unos programas de Sapiens cuando hablamos de algo que había antecedido pictóricamente o simbólicamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, era aquel cuadro famoso de Arnold Becklin que se llamaba La Isla de los Muertos, donde justamente aparece el barquero negro Acaronte atravesando la laguna de Estigia y llevando hasta esa isla de los muertos tan bonita que en la pintura, ¿me entiendes? Queda, y entonces que
eso, ¿me entiendes? Era ese cuadro que pintó Arnold Böcklin, que pintó 5 cuadros iguales, 5 versiones de lo mismo. Recordemos que Monet en Rouen ha pintado 30 versiones de la fachada oeste de la Catedral de Rouen, pero eso que ocurrió, esos cuadros que estuvieron algunos en posesión, digamos, real de la pintura, como fue la familia real británica y, curiosamente, Adolf Hitler, los que se iban a enfrentar y iban a protagonizar el inicio de un enfrentamiento absolutamente cruel y la extinción de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, no es poco, ¿eh? Pero que también Lenin y otra gente, ¿me entiendes?, bueno, del mundo de la cultura, Dalí, Edvard Munch, muchos habían tenido una gran admiración por este cuadro. Pero hablamos de la significación política. Y ahora, en estos momentos, eso se escenifica en el Sena. Aparece el barquero Caronte y que va a crear la ruta donde después todas las naciones seguirán a las puertas del Hades. Y voy a hablar de algo que está muy poco comentado. En París, en 1971, hubo una revolución, la época de la guerra de Argelia, la famosa época del Oas, 1971, sí. que yo tuve, como que soy un poco mayor, tuve el honor de conocer al coronel Jean-Marie Bastien-Thiry, que más tarde fuera fusilado por De Gaulle, ¿no? Entonces, hubo una revuelta importantísima, no tan solo de argelinos, sino de otras personas procedentes, digamos, de la misma área geográfica, y realmente se les fue de las manos y la represión fue absolutamente violenta. Hay quien habla de 100 personas, hay quien habla de 400 personas muertas. Más se sabe que al menos alrededor de 71 personas muertas, heridas o vivas fueron lanzadas al Sena. Y eso está ahí. Ahí hay una especie de egregor de muerte, y recordar que en el otro caso hablé de digamos, la ejecución de Jacques de Molay, que tampoco es una tontería. Y eso está ahí. Y entonces este circuito de este nuevo Acaronte, por el que iban a circular después todos los países, por cierto, excepto Rusia, estos se salvan, ¿eh? Menos mal. Rusia se salva de esto, Rusia y pero Bielorrusia. se, se salvaron, pero porque aquí va a pasar algo. Todo eso lo hemos de recordar porque dentro de un tiempo van a pasar cosas que vamos a decir, mira, aquello que hablamos en Sabiens aquella noche, fíjate qué tal y qué cual. Y ahora, ostras, pues mira, si dijimos esto, ¿no? Y yo quiero también decir otra cosa muy importante. No, nos A ver, queda nada, 2 minutos justos. No quería vale, acabar. espera que Dinos en dos esto minutos y dinos termino qué esto. pasa con esta figura. Vamos al globo. Porque hay muchas cosas y lo del becerro de oro, que también es muy importante. Hmm. Es una pena que no tengamos más tiempo. Pero una cosa, Putin no va a olvidar esto, ¿eh? Esto recordémoslo. Y otra cosa, la anterior aparición de la simbología de Acaronte, que es la isla de los muertos de Arnold Böcklin, antecedió la Segunda Guerra Mundial. Quizás esta nueva aparición es la que anteceda de verdad a la Tercera Guerra Mundial. Es decir, es un paso hacia la guerra. Y es más, hay otra cosa muy importante. Cuando se hizo la bandera de la Unión Europea, se puso una cancioncita de estas de rock duro de un grupo que se llama Europe y que se llama The Final Countdown, o sea, la cuenta final. Europa, la cuenta final. Y después resulta que estos señores en la letra de la canción, que es absolutamente errática y que todo se va a acabar y que todavía está muerto y que no sé qué, resulta que dice que se van a ir a Venus. Déjame leer un trozo del Apocalipsis solo, porque es muy bonito. Dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes y las regirá con barra de hierro y serán quebrantadas como cántaros y les daré la estrella de la mañana, Venus. Mira esto, ¿no? También. Esto es muy Para importante. finalizar, ¿qué opinas de este extraña globo Bueno, aerostático?
yo creo que es un culto al fuego puro y duro, porque ya sabemos que venimos de vandalizaciones masivas de las iglesias en Francia, del incendio de Notre Dame, del incendio de la Catedral de Bourges. Es el culto al fuego, pero yo diría que ese culto al fuego es una provocación más, Vamos porque a ha hacer habido una mucha cosa, gente. permíteme. Sí, Seguimos. Hacemos una bien, pausa aquí bien, y seguimos. ¿Vale? sí, vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Amigos y Sí. amigas, hacemos, como en el cine, una pausa y volvemos de seguida. Bueno, pues seguimos aquí, profesor. En este punto estabas mencionando, diciendo, bueno, pues esta curiosa canción de Europe, el final de la cuenta atrás. La cuenta atrás, ¿de qué para qué? Cuando oigo la final de la cuenta atrás, permíteme un inciso, me viene a la Sí, sí, imagen aquel circo de las cosechas que apareció en Inglaterra sí, cierto. y que un matemático de seguida, poniendo ceros y unos, encontró una extraña relación que es una fórmula matemática, que es una cuenta atrás, ¿no? Que es la ecuación de Euler. ¿Una cuenta atrás para Sí, qué? Y a lo mejor nos tendríamos que ir a saber en qué fecha empieza una cuenta atrás o en qué momento finaliza la cuenta atrás, que esto ya puede ser otro tema. Más curiosidades que has observado en este, como podrías no sé, decirlo de alguna manera, ritualístico extraño de Juegos Olímpicos de sí, inauguración sí, sí, que sí. raramente parecía que fuera algo más deportivo, recordando en algunas otras ediciones, en algunas comentabas también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres que aquello fue espeluznante, ¿eh? Sí, Niños sí, en sí. camas, enfermos, bueno, aquello fue, para mí fue de bastante, muy original, pero de muy mal gusto. Pero este aquí, Rozas, aquí has tocado algo curioso, ¿no? La fe. Sí, sí, sí. Pero claro, vamos de mal en peor, ¿eh? Porque ya pues hemos empezado recordando ceremonias olímpicas muy alejadas en las cuales se iban manifestando cosas extrañas y había una voluntad que no era exactamente resaltar o subrayar el hecho olímpico, sino que se aprovechaba toda esa reunión de masas y toda esa expectación mundial a través de todos los canales de comunicación para introducir mensajes que de alguna forma fueran, digamos, el arquetipo de la Agenda 2030 explicado, digamos, en un momento en el que todo el mundo está descondicionado, que quieren ver una cosa divertida, bonita, y que luego entran los atletas y, bueno, pues veremos. ¿Entiendes? La superación de las marcas y todo esto, y se aprovecha ¡pum! Para introducir, ¿sabes? Estos datos de asume, esto es lo que va a venir. Este es el mensaje, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahora estamos aquí, hemos hablado de la canción esta que de alguna forma, digamos, condena a Europa a una cuenta final, 10 9 8 pum, pum, hasta llegar al momento de la extinción de Europa. Eso sería al final, la extinción de Europa tan cantada a través de las provocaciones guerreras de estos momentos. Hay otro detalle que también me llama un poco la atención, que no sé si lo habéis notado, que cuando se iza la bandera olímpica, se iza al revés. Bueno, en el lenguaje, bueno, pudo ser un error, pero en el lenguaje militar, izar la bandera al revés es señal de muchísimo peligro o petición de ayuda. O sea, puede ser que también esté ligada pues, a un mensaje, decir, chicos, esto de los Juegos Olímpicos se va a terminar porque aquí a nosotros lo que nos interesa es otra cosa. Bueno, de Y hecho, claro, Tristán, cuando se iza una bandera al revés, bueno, pues es está dando un mensaje encriptado, una señal encriptada de exacto. protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Y esto lo han Sí, dicho sí, sí, más de un observador. sí, Claro, sí, 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 esto sí. ya Ay, empieza a tener otra connotación, porque a mí me sí, extraña que sí. esto suceda. ¿Dónde hemos visto recientemente también una bandera al revés? Con el escudo al revés, una bandera al revés. En una reunión del presidente Sánchez en Marruecos. Marruecos. Pero esto en la historia ha sucedido, ha acontecido
Sí, muchas en otras veces sí. ocasiones. Claro, una bandera izada al revés nos está dando en un sitio que está todo milimétricamente, entre comillas, bien Controlado, sí, sí. organizado, guste o no guste, que es un mensaje oculto. Sí, sí. Petición de ayuda, peligro o cualquier tipo de, digamos, de mensaje que marque que hay algo que está yendo muy mal, ¿eh? O que algo irá muy mal, ¿eh? Porque aquí estamos trabajando, digamos, no con elementos del pasado. A ver, cuando se hace un ritual del cariz que sea, se hace para penetrar en el espacio-tiempo y para conseguir cambios rotundos en el espacio-tiempo. Y entonces, claro, todo esto que se ha hecho no será agua pasada, se han terminado las Olimpiadas, y bueno, qué bien, bueno, lo del inicio no fue muy bien, pero tal. No, no, esto va a trabajar en el espacio-tiempo. Recordar que este ritual que hemos hablado del barquero negro, por cierto, me quería aclararos otra cosa, y Ujú. ahora que disponemos de un pelín de tiempo, pues os lo comento. Digamos, en los rituales funerarios digamos, del mundo clásico, grecolatinos, grecorromanos, Ujú. el barquero Acaronte es el que trasladaba al difunto a las puertas del Hades. Y entonces se decía que debía pagarse el viaje con una moneda de oro. Y entonces es por esta razón que a los difuntos se les ponía en la boca. Por esta razón el Acaronte, en ese viaje por los tejados de París, que me recordaba un poco una película muy interesante, se llama Vidocq, no sé si la habéis visto, que después quizás hagamos algún comentario, pues entonces va a la Casa de la Moneda a buscar qué. La moneda, ¿entiendes? Que digamos, no todos los olímpicos merecerán, pero que en global es la moneda del pago del viaje de todo este grupo de gente simbolizado por los atletas al Hades. Claro que iremos todos al Hades, de una forma u otra, un tiempo u otro, pero en este caso se nos está hablando seguramente de una pérdida de la población humana, por el motivo que sea, de una tercera parte o quizás más, ¿no? Es decir, ya es lo que hemos hablado muchas veces de que las agendas, lo que se han dicho, los Illuminatis, lo que han manifestado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, si hubiéramos seguido los textos del Apocalipsis, que quizás un día valdría la pena de que abriéramos un debate o un comentario sobre todos los textos del Apocalipsis, se habla muchas veces de la pérdida de las dos terceras partes de la humanidad. Por lo tanto, aquí hace mucho tiempo que se está diciendo lo mismo, ¿no? Pues bueno, pues esto tenemos esta otra señal y después hay otra cosa que me llamó mucho la atención y que quizás no ha recabado la atención de nadie o de muy pocos. En Ujú. todas las ceremonias estas olímpicas se crea pues algún tipo de bibelot que dicen los franceses, un muñequito. Aquí en Cataluña fue el famoso Kobe y entonces en otros sitios habrá sido otra cosa con otro nombre. Aquí lo que me llamó mucho la atención es que no era un bichito, sino que era un gorro frigio. ¿Mm? El famoso gorro, que bueno, aquel cuadro de Delacroix, de la toma de la Bastilla, que la República lleva el gorro frigio y, digamos, conduce a los asaltantes de la Bastilla. Y claro, y entonces hay este gorro frigio. Pero, ¿qué es el gorro frigio? Porque claro, el gorro frigio, aquí en Cataluña, pues no sé si por suerte o por desgracia, nos recuerda mucho la barretina, que era una de las formas digamos, de cubrirse la cabeza absolutamente, digamos, populares, ¿no? Sí, También hay otra. sí, sí, sí. Bueno, esta mascota, Puigé, pues es como la barretina, pero bueno, lleva como un poco más para Sí, sí. tapar los oídos, las orejas. Sí, bueno, no, en la representación de Delacroix y en otras representaciones también no tiene, digamos, una cobertura de los pabellones auriculares, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante aquí que es, bueno, que por terminar, también que hemos hecho esta alusión a Cataluña, y ya sabes que nuestra misteriosa montaña de Montserrat es misteriosa por muchas cosas. Y una de ellas por la que es misteriosa es porque una de las agujas
que se ve y que preside el anfiteatro de las agujas monserratinas sobre la plaza del monasterio, justamente se llama el gorro frigio. Y francamente es que tiene una forma muy parecida. También hay muchos misterios con lo que puede estar ligado. Pero en nuestro caso, claro, el gorro frigio, si bien en la época de la Revolución Francesa fue, a mi forma de ver, confundido con el pilum, que era una especie también de cobertura de color rojo, que era cuando se liberaba a los esclavos y se les daba el poder de convertirse en ciudadanos y de participar en la vida ciudadana de Roma, se les daba esta cobertura, pero es diferente. El gorro frigio es de una zona de Anatolia, y en esa zona es donde nace un culto que después las legiones romanas van a amplificar, que es el culto de Mitra. Y ahora vamos a conectar esto con el toro, el becerro dorado de la ceremonia, ¿no? Entonces, ¿cómo era el culto mitraico? Pues bueno, el dios Mitra era, digamos, un dios guerrero y, digamos, lo que de alguna forma significaba digamos, el culto mitraico era a través del sacrificio de un toro. ¿Eh? Eso se hacía digamos, había como un templo semisubterráneo llamado Mitraeum, y entonces en ese templo semisubterráneo había unos bancos de piedra donde se sentaban los que tenían que iniciarse o los que tenían que reincidir en los cultos de Mitra, y arriba se sacrificaba, se degollaba un toro y se vertía la sangre a través de ese, digamos, imbornal, y la gente o los iniciados debían bañarse en sangre. Ya estamos entrando un poquitín en los temas un poco más, si tú quieres, peligrosos, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me parece que esto es un tema muy importante. No tengo la idea de que en París haya un Mitraeum, quizás hay algunos alrededor de París, pero sí sabemos que durante mucho tiempo la orden secreta de Mitra ha ido sobreviviendo y se ha ido imbricando en otras órdenes secretas. Y que esa orden de Mitra, si se ejecuta el ritual como en un sitio que yo sé aquí cerca, lo tengo localizado, pues si se ejecuta correctamente es bañarse en sangre. Recordamos cuando hablamos de la orden del baño, cuando hablamos de la pintura, aquella, digamos, sospechosa del rey Carlos III de Inglaterra, ¿no? Pero hay más cosas, y hay mucha gente que ha señalado que el toro también es un símbolo de Baal, y también los sacrificios de toros o vacunos están muy relacionados con el mundo hebreo. Hemos hablado mucho de las vacas rojas y hemos explicado mucho en qué consiste el ritual de las vacas rojas en Israel, pero para el culto de Baal también se utilizaban toros, vacas, o sea, sacrificios sangrientos, ¿no? Y además, lo más peligroso de todo esto es que los verdaderos sacrificios del más alto nivel a Baal eran sacrificios de niños. ¿Eh? Muchas veces Baal, era una escultura en la cual pues tenía un fuego interno o un fuego inferior y tenía las manos adelantadas, y ahí se colocaban los recién nacidos para que murieran ardiendo vivos. Esto en aquellos tiempos se ve que la gente era un poquitín cruel, especialmente los seguidores de Baal. Y aquí, perdón, nos estamos encontrando con lo mismo. En la versión suave sería mitraico, en la versión dura sería baálico. ¿Entiendes? Entonces, pues yo creo que nos encontramos en un punto en el cual ahí se está explicando que los niños también van a ser el objeto de todo el ritual. Ya vimos la participación de niños, vimos incluso la participación de una niña en unas danzas hipersexualizadas, incluso con un señor, ¿me entiendes?, transvestido, que en un momento determinado saca sus partes sexuales cerca de la niña. Hemos visto guiños a esas cosas que no podemos decir porque enseguida se nos señala como gente muy sospechosa. Pero creo que el verdadero problema es este. ¿Eh? Y estos son, dime. Y una cuestión, en esta, bueno, más que cuestionada escena
que se ha pedido disculpas desde la organización, estaban borrando los vídeos, la organización rápidamente de las quejas que había por miles, pero ese color azul de esa cena, Pitufo, sí. de ese color azul pitufo, pero es que curiosamente, fíjate que es el mismo azul, oh vaya, en tono al color azul de Shiva. Sí. Aquí hay otro Vamos a ver. mensaje, cachi la mar. Mira que puedes coger tonos, blanco, gris, perla, ocre, cobre Sí, sí, envejecido. sí, No, sí. el tono azul de Shiva. Sí. A ver, el tema es muy complicado, ¿eh? Aquí el tema es muy Esto es mucho complicado. más, sí, sí, lo has dicho, ¿eh? Complicado Hemos, y complejo de lo que parece. Porque además todo lo que se ha hecho seguía unas directrices de alguien sí, 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 que ha sí. sido el creativo, pero que le han dicho, tiene que ser así, Alguien así, le ha dicho lo así, que y se tenía le ha que hacer, pagado una ¿eh? ingente cantidad de Sí, millones porque de no euros. deja de ser como un cómic con viñetas. No hay una interrelación ni un relato, digamos, bien organizado, cinematográficamente montado. Es como un cómic bastante patético, pero con viñetas, ¿no? Ahora vamos a ver, esto ahora ponemos otro, ahora ponemos esta otra cosa y tal. Entonces, el tema de los azules, ¿eh? Claro, todos recordamos la película Avatar, ¿no? Entonces, esa raza, ¿de qué color era? Era de color azul. Entonces, claro, cuando Krishna, ¿me entiendes?, aparece en el ideario religioso de la India, es de color azul. Incluso el Buda Amitabha, el Buda de la curación y de la salud, muchas veces se representa también de color azul. Es decir, hay una presencia de una protorraza azul, que ahora yo voy a daros una teoría muy mía, porque es que yo también tengo una mancha azul muy importante. Ahí va. Y es que, eh, y, sí, sí. Y eso pues lo he ido investigando, he ido investigando, he ido investigando. Y entonces, pues claro, tuve la suerte de encontrarme con una familia muy especial que todos estaban marcados por esa mancha azul. Y ellos me hablaron de que esto era el vestigio de un ADN muy antiguo que de cuando en cuando se manifestaban cierto tipo de personas. Y entonces, bueno, era la época Qué que bueno. yo tenía. Sí, a mí me daba vergüenza ir a la playa porque iba marcado ahí, parecía que había una marca, una maldición bíblica y tenía que ir a la playa con camiseta y así todo esto. Pero aquí toda esta gente, todos estaban marcados en una línea genética que estaban marcados. Ujú. Y entonces estos fueron los que me liberaron de esta carga. Y después también fue Gorbachev, que pobre hombre, ¿me entiendes?, tuvo una presencia política muy importante, tiene una mancha azul muy importante en la cara también, ¿no? Entonces, es decir, a ver, esto es una recreación burda, ¿me entiendes?, en la cual han entrado muchos elementos simbólicos, pero yo creo que mezclados también de una forma descontrolada y sin una finalidad muy clara. Y que supuestamente este señor gordo parecía, pues, supuestamente era Dionisos, que era el dios del placer, de la gula, ¿me entiendes?, de las bebidas euforizantes, etcétera, 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 etcétera. Pero yo más, digamos, importancia, que es que quizás, lo digo quizás porque yo no es una, te repito, es una cosa que me dieron porque yo tenía esto y me sentía avergonzado. Me dijo, no, si nosotros en nuestra familia todos tenemos manchas azules. Al igual que en un momento determinado, cuando hablamos de los cátaros y hablé de los albinos, de los tejidos interdigitales, empezaron a escribirnos personas que tenían esas cosas en su herencia familiar, ¿no? Y entonces quiero decir que en este sentido, alguien me comentó que, digamos, las etnias que hubieran entrado por la puerta de Venus eran los que estaban señalados. ¿M? Y recordar que aquí nos hemos encontrado con algo que no sé si tiene una coherencia, pero que aparece, que en la canción esta de Europe Final Countdown, se dice que nos vamos a ir a Venus,
Y yo encuentro una cita también en el Apocalipsis de que a aquellos les daré la barra de hierro para que, digamos, controlen a la humanidad, y que después les daré la estrella de la mañana, es decir, serán llevados a Venus, y que aquí quizás sí que hay una alusión a una raza venusina. O hay una alusión. Ahora yo hago una pregunta a todos nuestros espectadores, ¿eh? Toda Ujú. esta gente que está metida en el tema de la Deep State, y todos los que están metidos en la Agenda 2030, que están hablando de cambios raciales en la humanidad muy importantes, de sustituciones muy importantes, y de la disolución demográfica de una parte muy notable del tejido humano de la Tierra. ¿Ellos qué van a hacer con todo esto? ¿Se quedarán aquí dirigiendo el cotarro, o ya tienen la promesa de ser llevados a un sitio que en esa canción es Venus, y que eso será su verdadero premio? Ser llevados a otra dimensión, a otro lugar donde el espacio-tiempo tenga una extensión diferente, y que quizás mientras puedan gozar de una superconsciencia. Ahora, con lo burros que son ahora, no sé si lo van a conseguir darles la superconsciencia, pero creo que alguien les habrá prometido algo parecido, ¿sabes? Y ahí sí que creo que este lenguaje, este individuo, que además es un poco patético también, además cantó una canción así como zarrapastrosa, que por Dios, es que yo creo que es que han buscado la expresión de la fealdad más absoluta para sumirnos en el miedo, la confusión y el asco, porque yo no lo puedo entender de otra manera. Hombre, Bueno, no sé. sabemos de que familias y de puntos muy distantes del planeta apartaron a los hijos y a las hijas de mirar el acto este. Incluso hay personas que China lo han también. puesto en comentarios que, oiga, es Sí, que sí, 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 sí. aparte que no quería que viera eso, porque ¿cómo explicas No, algo que gusta a los niños y a las niñas y jóvenes? no, Algo así imposible. tan rebuscadamente rebuscado. Pero ahora vamos a otra parte que me parece que también Sí. tendrá un cierto tipo de interés. Hablamos de la lluvia. Hablamos de que todos estos incendios consecutivos de catedrales en Francia y de iglesias de menor pelo, por decirlo de alguna forma, todos estos fuegos, especialmente el de Notre Dame, que era un templo que supuestamente por los grandes historiadores franceses del 17-18 estaba, digamos, se fundamentó sobre un templo anterior que, según ellos, estaba dedicado a la diosa Isis, y que se habían encontrado incluso esculturas egipcias en ese sitio que no han perdido, ni sabemos si eso es cierto o no, pero entonces esto digamos, hecho desarrollar la idea de que París venía de Par Isis, y que la famosa barca de la diosa esta galocéltica después se llamó la barca de Isis, porque uno de los asesores de Napoleón, que era un hombre que tenía visiones, vio la barca en el Sena con Isis y con Orión dirigiendo la barca, y de esto se incorporó pues al escudo de París. O sea, todos son temas muy interesantes, y que de alguna forma están, yo creo, en el caldo de cultivo de todo esto. Hombre, Pero más o hay. menos, Tristán, Mm, desde aproximadamente el año 2018-19, en Francia, que hay aproximadamente unas 45.000 iglesias, más o menos, eh, han ardido 6 catedrales, iglesias francesas de la importancia, como tú mencionabas antes: Notre Dame, sí, Nantes, René, San Sulpicio, Lavaux, muchísimas, Pontoise, etcétera, etcétera. Oiga, y muchas iglesias pequeñas vandalizadas, ensuciadas con excrementos, santos decapitados. Llegó un momento que en la iglesia de San Maximin, la Sainte-Baume, donde se conserva la cabeza de María Magdalena, han tenido que meter vidrios antimotín, porque es que se había intentado meterse a atacar a la cabeza de María Magdalena. Y nosotros, que hemos ido allí con muchísima frecuencia, cuando nos encontramos la última vez, que habían tenido que meter unos vidrios antimotín. Y bueno, y podemos comentar muchísimas más cosas sobre el tema de las catedrales. Pero aquí hay dos o tres cosas que me parece que son importantes. No podemos olvidar que París es la ciudad de la luz, y ahora os diré por qué. De hecho, Eiffel, con el que tuve la suerte en un momento determinado, no en su tiempo, sino mi tiempo, de tener que restaurar una escalera de un edificio notable
diseñada y construida por Eiffel, era un hombre que tenía unos conocimientos esotéricos muy importantes y quizás, al igual que Jules Verne, debió pertenecer a una sociedad secreta, quizás también la sociedad Niebla a la que pertenecía Jules Verne. ¿Eh? Pero os voy a decir una cosa, París es una ciudad que siempre ha estado ligada con elementos oscuros, ¿eh? Elementos oscuros. Y cito pues algunos muy interesantes, ¿no? Quizás en lo más interesante hay una serie de esoteristas franceses, entre los cuales Stanislas de Guaita, Joseph, que se hacía llamar Josephine Paladin, ¿me entiendes? Había otros más, o Papus, etcétera, etcétera. En París, en la calle Bleu, tenían un templo en el que se practicaba una magia sexual muy extrema. ¿Eh? Hasta el punto que fue tolerado, porque todo el mundo estaba más o menos imbricado, pero que las prácticas llegaron a ser tan absolutamente salidas de las curvas más prudenciales que el gobierno tuvo que cerrar esta sala que estaba en París, ¿no? Que se dedicaba solo a la magia sexual. Después, en este mismo, digamos, elemento que después nos conducirá a otra cosa, hay una novela que se llama La Base, allí abajo, de Jules Devois, que era el novio de Emma Calvé, que participaba también de todos estos de sectas esotéricas satanistas, era un satanista absolutamente declarado, y esta novia que tenía, que era Emma Calvé, la cantante de ópera, fue la posterior amante de Berenguer Saunier, el cura de Rennes-le-Château, que algún día abriremos esa caja de Pandora y empezarán a salir cosas muy interesantes, ¿no? Estos también participaban de reuniones absolutamente satánicas. Mucho más allá, un autor que se llamaba Isidore Ducasse, que había nacido en Montevideo, por su padre era diplomático francés, y que después, bueno, vuelve a París, se instala en París, un hombre muy extraño, y entonces empieza a hacer una serie de poemas, entre los cuales uno muy importante se llama Le Chant de Mal d'Aurore. O sea, mal es por el mal, dor, el mal de oro, y también el con que venía de castellano, horror, era un hombre que conocía castellano. Se hizo llamar siempre el conde de l'Autre-Amont, el conde Ujú. del otro mundo, y los textos del Chant de Maldoror es de lo más absolutamente brutal que te puedas. O sea, lo del pobre Marqués de Sade queda absolutamente como un cuento, ¿me entiendes?, para niños, ¿no? Comparado con esto del Chant de Maldoror. Interesó mucho, sobre todo los surrealistas, y para qué decir a Salvador Dalí, que se metió en muchos líos, por cierto, e hizo una serie de grabados sobre Le Chant de Maldoror. Otro tema mucho más interesante que nos va a ligar sobre todo esto, en los años ya 20, entre 20 y 30, en París había una señora rusa, se llama María Naglobska, íntima amiga de Gala Dalí y de ambos, y que entonces se reunió en un restaurante que se llama La Coupole, al cual pues Olga y yo hemos ido algunas veces, y de allí pasaban a su santuario y era conocida como la sacerdotisa de Lucifer. O sea, os voy acumulando cosas para que veáis que la cosa no es una tontería, ¿no? Esta señora, pues bueno, pues allí hacía pues unos rituales mágicos, tiene un libro que se llama Magia Sexualis, pero no es una magia sexualis normalita, ¿eh? Donde queda explicitado qué es lo que se hacía allí, es en los grabados de un pintor también del siglo XIX, un aguafuertista, sobre todo que se llama Felicien Rops. Este hizo cosas absolutamente brutales para su época. Más que dibujos pornográficos, hizo uno que es muy conocido, que es La Tentación de San Antonio, en el cual el Cristo es una señora que está muy bien, y en el título de arriba, en lugar de poner Inri, pone Eros, y empieza por ahí. Pero este dibujó de una forma muy exacta los rituales de María Naglowska, la misa sexual de María Naglowska. Y entonces está hecho con un detalle absolutamente espeluznante. Por lo tanto, aquí ya vemos que, bueno, por cierto, la Mariana Clos hemos dicho que era amiga de Dalí y todo esto, y no quiero pasar por alto este tema porque ahora lo diré sin decir nombres, un filósofo
español muy conocido y un pintor español muy conocido asistían a unas reuniones a un chalet de la parte exterior digamos, la parte circundante de París, donde se realizaban, digamos, Cosas raras. actos. Cosas raras. ¿Eh? Nos Por lo queda nada, tanto, un flash de tiempo, Tristán, en este programa extendido que hemos hecho hoy, a petición por lo tanto, de las circunstancias. Por por lo favor, tanto, París necesitamos acepta. saber, acaba, pero dinos esto que tiene mucha connotación. Sí, vamos a ver si podemos llegar a la parte final, que es el castigo, ¿eh? Es el castigo. Esto es un rito de fuego y seguramente también es una sugerencia a un tipo de evento atmosférico, un meteorito o algún tipo de explosivo que pueda dañar o que pueda modificar el futuro de París. Esto a mi forma de ver, ¿eh? Porque ahora viene el castigo. El castigo fueron las lluvias, que hablamos perfectamente, el, el, ah, el hackeo de todos los circuitos de los trenes de alta velocidad y otros alrededor de París. Después, el hambre. Resulta que la empresa de los caterings para los atletas olímpicos, por los motivos que sea y probablemente por el problema de los transportes, no tiene suficiente suministro y todos los grupos de atletas se han quejado de que falta comida en la zona de las villas olímpicas, ¿no? Dos, tres. 24 horas después de toda esta mamarrachada, porque no se le puede decir de otra manera, París sufre un apagón total de una hora. ¿Mm? Ah, sí. Después, sí. Luego se va restituyendo. O sea, me llamaron desde París para decírmelo. Luego se va restituyendo. Las primeras imágenes que se ven es París totalmente apagado y solo hay una cosa con luz, el Sacré-Cœur. Es lo único que queda en luz, París. ¿Eh? Cuatro, ¿me entiendes? El Sena, donde se ha desarrollado la parte esotérica, ¿me entiendes? De la laguna Estigia y todo esto. El Sena Es se... verdad, Tristán. En el distrito 19 se fue la luz. No, no, se fue a muchos sitios. Oh, es verdad. Fue Esto una lo he caída trascendido total. mucho, ¿eh? Se fue una caída total. Después, el Sena, curiosamente, las aguas se han contaminado de tal manera. ¿Quién ha contaminado las aguas del Sena? De tal que era por pasar tantos batomush, se ha contaminado de tal manera que se han tenido que suspender las pruebas náuticas en el Sena. Y después viene la parte peor, ¿eh? Cuando la última vez que miré con el tarot qué es lo que pasaría en estos 100 días, vi una imagen de un ángel con una espada de fuego cayendo sobre una ciudad. Y en aquel tiempo, pues pensé, bueno, seguirán las guerras y seguirán los bombardeos. Yo creo que se ha hecho una llamada, han levantado la mano y han aceptado, digamos, que ellos desafían al universo, desafían al Cristo y desafían todo lo desafiable, pero no se han olvidado de una cosa muy importante, que han desafiado a Vladimir Putin y eso no lo va a olvidar. Y si hay muchas tropas francesas que están luchando dentro y son neutralizadas por el ejército de la Federación Rusa, si la cosa se pone más difícil, París recibirá un castigo. Lo dejo aquí, ¿me entiendes? Porque me Esperemos parecería, que no, esperemos que no, que se ¿no? resuelvan las cosas. Bueno, es que el quien escupe al cielo le cae a la cara, amigo. Entonces hay que saber cuando se toman decisiones y por esto he dicho, no, la gente que lo han hecho no son culpables, son marionetas movidas y colocadas en el sitio que se les ha querido colocar. El verdadero responsable, esto no es el Ayuntamiento de París, no es el Comité Olímpico Internacional, el responsable es ese señor que va con esa señora que no se sabe qué es y que es muy, dicen que es muy mayor que él, el incendiario de Notre Dame. No digo su nombre aquí, pero todos sabéis quién es. Ese es el auténtico responsable. Y deben, a mi forma de ver, después de este insulto a toda la masa de cristianos del mundo y al sentido más elemental de buen gusto y honra toda la gente buena, el gobierno de Francia
conseguido otra vez con las triquiñuelas de siempre, al estilo Donald Trump, al estilo Maduro, al estilo más por aquí, entonces debe dimitir. Eso es lo que yo pediría en estos momentos. Yo no me sentiré resarcido de este insulto hasta que esta gente deje el poder. ¿Ves? ¿No? Y creo que deberían dejarlo por su propia decisión. Y si no, pues al tiempo, ¿no? Al Bueno, a ver si tiempo. nos hace caso. A ver si nos hace caso. Bueno, a mí seguro Profundo que no. análisis ya, pero bueno, que has entrado en parcelas ya de extrasensoriales. Bueno, al final, de lo dicho aquí, pues siempre tenemos que ir a la hemeroteca y decir, oye, pues esto ya se dijo, esto sucedió así, esto tal, ¿no? Que además se cogió a todos los mendigos de París, que no son pocos, pobre gente, viviendo en Sí, colchones sí, donde pueden, tal, venga, que se fueran de París para la imagen, faltaban sí. también pisos para toda la La organización, policía, estudiantes de París, ejército, venga, todo afuera. fuera. Sí, Bueno, sí, es que sí. claro, cuando organizas un evento que te vienen 10.500 atletas más el equipo sanitario, más organizadores, directores, codirectores, bla, 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 de repente te encuentras con una superpoblación, más prensa, etcétera, que a ver dónde alojas, más allá de Sí, los sí. hoteles que puedan haber. Y claro, en esa programación tan absolutamente precisa, no cabe un hueco para un esperpento como el que fue el inicio. No cabe, simplemente no puede caber. ¿Entiendes? O no? Incluso yo podría entender que lo hubieran hecho, pero quizás no fuera tan absolutamente vasto, es la palabra. No hay nada más. ¿Me entiendes? Es bajo, es rastrero. ¿Me entiendes? No cabe en París eso. No Cla- debería haber cabido. Mejor. ¿Eh? Imagínate que en la inauguración quitas los atletas, en su paseo por el Sena. Oye, ¿qué queda de inauguración olímpica deportiva? Nada. Cero. Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Profesor Tristán Castell de Pinos, como siempre, muchísimas gracias en este formato veraniego de este análisis tan interesante y estaremos pendientes porque esto no ha acabado, sino que ha empezado y tú lo dijiste, hay 100 días que hay que estar muy pendientes y ya Muy se atentos. hablan por unos, por un lado, tener reservas de comida, agua, medicamentos, saber de supervivencia, ojo, tener un plan B para salir de las ciudades por si, etcétera. Están hablando expertos sobre esto. Sí, Eh, sí. Esperemos que no vaya por aquí el tema. Esperemos. Bueno, de momento saludamos a nuestros queridos oyentes y en este caso videntes de Sapiens que nos han seguido en esta exposición y también ha habido pues algunos que han protestado precisamente porque entendieron que yo en un momento determinado dejaba el tema de la tierra plana en un punto, digamos, visible, cosa que no es cierto y que yo recomiendo a todos los tierraplanistas que se hayan podido sentir aludidos, que vuelvan a escuchar mi primera intervención, porque yo siempre no soy ni terraplanista, ni tierra hueca, ni heliocentrista. Yo creo que nuestro mundo es una moderada mezcla de las tres. Pero bueno, es mi Un idea día personal. estaría bien, ya en un próximo programa, aquí iremos haciendo un seguimiento, que habláramos de la raza azul que hubo en la Tierra, porque hay mucha información y esto, vaya, con este dato que nos has dicho tú, ya me he quedado alucinado. Yo Yo solo quería presente, finalizar dándote un aplauso a ti y a las y a ti miles de también. personas que nos han seguido en el anterior programa y Muchas espero que en este, gracias. y los valientes que les gusta escribir en comentarios su opinión sobre el tema. Esto tiene que ser un aplauso de Un aplauso corazón para a todos. corazón. Un aplauso Profesor, para todos. muchas gracias. Venga, un abrazo infinito a todos. Y Hasta amigos y pronto. amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, que cada uno saque sus propias Conclusiones. conclusiones.